Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a trabajar con regresión lineal simple. Vamos a ver toda la parte teórica de los temas relacionados con regresión lineal simple. Estos temas son, en primer lugar, pues definiríamos algunos conceptos básicos, luego vamos a platicar sobre los supuestos que son necesarios para trabajar con la regresión, vamos a ver cómo se construye un diagrama de dispersión, vamos a ver cómo obtener el modelo de regresión lineal simple a través del método de mínimos cuadrados, vamos a generar la recta de regresión, que no es otra cosa más que el pronóstico de la variable y para diferentes valores de x. Vamos a realizar la prueba de hipótesis llamada significación de la regresión y vamos a obtener los coeficientes de determinación y de correlación como una de las formas que tenemos para verificar la idoneidad del modelo de regresión. Entonces, empezamos por los conceptos básicos. Primero vamos a mencionar que el análisis de regresión es una técnica estadística que utilizamos para modelar e investigar la relación entre dos o más variables. En este caso, como estamos trabajando con regresión lineal simple, pues estamos hablando de modelar e investigar la relación entre dos variables. El objetivo principal de la regresión, del análisis de regresión, es estimar el valor de una variable aleatoria y, que también podemos llamar variable dependiente, variable de salida o variable de respuesta, conociendo el valor de una variable asociada x, que llamamos variable independiente o variable regresora. Los supuestos más importantes de regresión que tenemos que asegurarnos de que se cumplan son, bueno, pues en primer lugar, considerar que la variable dependiente es una variable aleatoria. En este caso, nosotros sabemos que la variable dependiente es una variable aleatoria, pues cuando cada vez que realizamos el experimento, nosotros no podemos controlar el resultado de nuestra variable. Después, otro supuesto, pues necesario es asumir que la variable dependiente y la variable independiente x tienen una relación lineal. En este caso, esa relación lineal nosotros podemos verla cuando hagamos la construcción del diagrama de dispersión. En el plano cartesiano, eje horizontal representa los valores de la variable x, eje vertical los valores de la variable dependiente y todos los puntos azulitos que se muestran aquí son los datos que recopilamos y bueno, pues en este caso nos interesa ver el comportamiento de todos los puntos. Si es un comportamiento que tenga una tendencia lineal, entonces asumimos que sí se cumple el supuesto de la relación lineal. Otro supuesto muy importante es que las varianzas de las distribuciones condicionales de nuestra variable dependiente y para diferentes valores de la variable independiente x son iguales. Es decir, aquí estamos hablando de que se genera algo que llamamos homocedasticidad. Si yo observo o grafico todos los datos que recopilé para mi experimento, hablar de homocedasticidad, pues nos referimos a que el comportamiento de todos nuestros datos tienen un comportamiento que se genera dentro de una especie de límites. No hay valores fuera de un rango imaginario no especificado, o bien, bueno, pues hablamos de que el comportamiento de todos los datos es, al parecer, es el mismo. Si no se cumple este comportamiento de homocedasticidad, entonces se habla de que sucede algo llamado heterocedasticidad, que bueno, aquí se habla de que la variabilidad en las distribuciones condicionales de Y pues no es la misma. En algunos casos hay muy poquitita variabilidad y en otros pues mucha variabilidad, que puede ir aumentando o disminuyendo de acuerdo a
diferentes situaciones. En este caso, nosotros los supuestos más sencillos de probar pues son precisamente el hecho de que nosotros podemos ver claramente cuando la variable dependiente es aleatoria y también podremos ver cuando la relación es lineal entre las dos variables. Probar que existe homoscedasticidad en el comportamiento de nuestros datos, pues para eso se utiliza una prueba que está fuera del alcance de este curso. Continuamos. El diagrama de dispersión, ya lo mencionaba hace un momentito, es una gráfica que nos va a ayudar a observar la relación que existe entre las variables dependiente e independiente. Y es muy útil ya que nos puede dar una idea de cómo es el tipo de relación que tendremos entre las variables. Para construir un diagrama de este tipo, pues es necesario utilizar un plano cartesiano y graficar sobre él los pares ordenados de datos de la variable independiente X y la variable dependiente Y. En este caso una vez que construya el diagrama de dispersión, voy a ver que hay diferentes tipos de relación o correlación entre las variables. Vamos a hablar de una correlación positiva en la que vemos que mientras más grande es el valor que asignemos a X, los valores de Y, acuérdate que dijimos que Y es eje vertical, X eje horizontal. Entonces, mientras más grande es X, Y también aumenta. Vamos a hablar de una correlación negativa en el que vamos a ver que mientras más grande es el valor de X, el valor de Y va a ir disminuyendo. Y hablaremos de una correlación nula en la que vamos a ver que los puntos generados por esos pares ordenados pues tienen un comportamiento totalmente disperso. En este caso, si nuestra gráfica de dispersión indica que la relación de forma general es una relación lineal, entonces lo que buscamos, el paso siguiente es ajustar una línea recta a esos datos. Hablar de una línea recta con pendiente positiva, pues nos va a decir que hay una relación directa entre las variables. Es decir, estamos hablando de que a mayor valor de X, mayor valor de Y. Y una pendiente negativa en la recta, pues nos dice que hay una relación indirecta o inversa, y eso significa que mientras más grande es el valor de X, el valor de Y va a ir disminuyendo. Es una correlación negativa. Y cuando tenemos una pendiente de 0, como en este caso, pues entonces hablaríamos de que no existe relación entre las variables X y Y. Una cosa muy importante también, pues es la cuestión de que la relación puede ser ligeramente lineal, es decir, si nosotros en el diagrama, cuando vemos correlación positiva o negativa, vemos que los puntos, están así dispersos, pues se habla de que se observa una relación lineal. Pero cuando ya ajustamos una recta a esos puntos, pues vamos a decir que mientras los puntos estén más cercanos a la recta, pues se va a hablar de una mejor relación. Si los puntos están sobre la recta que estamos ajustando, pues entonces podríamos hablar de una correlación perfecta, ya sea positiva o negativa. Y en este caso podemos entrenar nuestro ojo para tratar de identificar los diferentes tipos de relación que existe. Por ejemplo, en este caso, nosotros podríamos hablar de que si tenemos valores de X que están por encima de el promedio de X, por abajo del promedio, pues entonces estaríamos hablando de un par de variables que no tienen relación. Aquí lo que podemos hacer es dividir el plano cartesiano como en 4 zonas.
y en ese caso pues vamos a ver que los puntos del diagrama están dispersos entre las 4 zonas. En ese caso pues vamos a decir que no hay relación entre las variables. Ahora, en este otro caso, pues vamos a ver que hay una fuerte relación cuando en el primer cuadrante y en el tercer cuadrante se concentre la mayor cantidad de puntos. Vamos a ver que mientras más grande es el valor de X, el valor de Y, pues va aumentando. Si yo trazara en este punto la línea recta sobre los puntos, pues veríamos que es una línea recta con pendiente positiva. Entonces, mientras para los valores de X mayores que la media, pues vamos a tener valores mayores de Y. Para valores de X menores de la media, vamos a tener valores menores de Y. Pero bueno, hablamos de que es una relación directa. Luego también, si nosotros vemos que los puntos, la mayor cantidad de puntos se ubica en el cuadrante, en el cuarto cuadrante, en el segundo cuadrante, y tratamos de ajustar esa línea recta, pues vamos a ver que aquí estaríamos hablando de una recta con pendiente negativa y pues estaríamos hablando de una relación negativa, indirecta o bien inversa. Entonces, más o menos estos son algunos ejemplos de cómo nosotros podríamos identificar los tipos de relación existentes. Ahora, una vez que ya hemos visto que sí pudiera existir algún tipo de relación lineal entre la variable X y Y, pues hay que construir el modelo de regresión lineal. Y este modelo de regresión lineal, pues es un modelo simple, es una función matemática a través de la cual nosotros buscamos estimar el valor de la variable dependiente Y a partir del valor de una variable independiente X. Y bueno, este modelo podemos utilizarlo para la optimización de un proceso o para controlar ese proceso. El modelo matemático que nosotros necesitamos es no es otra cosa más que la ecuación de la recta. Estamos hablando de pronosticar el valor de nuestra variable dependiente Y bajo algún valor específico de la variable independiente X. En este caso, hay un par de elementos que es importante que definamos. Este valor beta 0 es una constante. En el caso de la recta, se define de manera simple como la ordenada al origen o un valor constante. Y ya en términos netamente estadísticos podemos decir que beta 0 es el valor de nuestra variable Y cuando X vale 0. Otro valor que tenemos que considerar pues es beta 1, lo vamos a llamar pendiente, es la pendiente de la recta, y bueno, lo interpretamos en términos estadísticos como el cambio que podemos tener en nuestra variable Y por cada unidad de cambio que haremos en la variable X. En este caso vale la pena mencionar que la pendiente puede ser positiva o puede ser negativa. Y ese signo positivo, negativo, es lo que a mí me podría ayudar a decidir qué tipo de relación estamos manejando, una relación directa o indirecta. Por último, tenemos esta componente, es una componente que le llamamos de error aleatorio, y esta componente de error aleatorio se supone que es una cantidad de variación que está asociada a situaciones completamente ajenas a las variables que estamos involucrando en el modelo. Son situaciones que no se pueden controlar. Por lo tanto, pues esta componente sabemos que está ahí, es una componente de error aleatorio, sabemos que existe, que se va a presentar en cualquier observación, pero es un elemento que no podemos controlar, que no podemos calcular. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar, a la hora de generar el modelo de regresión, pues nos vamos a concentrar en la obtención de la ordenada al origen y de la pendiente, nada más.
Y bueno, la obtención de estos dos coeficientes la vamos a hacer a través del método de mínimos cuadrados, que aquí te platico poquito. El método de mínimos cuadrados, lo que busca este método es que se construya una línea de regresión que tenga el mejor ajuste a los datos. Es decir, vamos a buscar vamos a construir una recta de regresión que nos permita minimizar la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los valores pronosticados de nuestra variable dependiente y los valores observados de la variable dependiente. En este caso, tenemos aquí el diagrama de dispersión. Los valores observados son los puntos en color azul que tenemos aquí graficados, y los valores pronosticados son los valores que están representados en esta recta roja, en la recta de regresión. Esta recta de regresión la construimos, ya decía, a partir del modelo ajustado de regresión. Este modelo es la ecuación matemática que nosotros vamos a definir con apoyo de datos muestrales recopilados. Y entonces, decíamos, el método de mínimos cuadrados basa la generación de los coeficientes en el hecho de que observa la diferencia que hay entre el valor real y el valor pronosticado de Y para un valor específico de X. En este caso, si X vale 50, mi valor real está aquí, es un valor de Y cercano a 70, pero si hago el pronóstico para este mismo valor de X igual a 50, el pronóstico pues viene andando por aquí, 50. Entonces la diferencia entre lo pronosticado y lo observado, a eso es a lo que se le llama desviación. Y en este caso pues vamos a tener diferentes cantidades de desviación, ¿verdad? Para cada valor real nosotros podemos generar su valor pronosticado, y en este caso pues la diferencia entre el valor real, por ejemplo, y el valor pronosticado pues puede ser una diferencia positiva o una diferencia negativa, ya sea que los valores reales estén por arriba o por debajo de la recta. Y en ese caso, pues entonces lo que vamos a hacer para determinar el mejor modelo es aquel que nos genere la suma más pequeña de los cuadrados de las diferencias. Todas estas son diferencias. Entonces, una manera de obtener una medida real de la variabilidad entre mis valores reales y los valores pronosticados, pues será a través de los cuadrados de las diferencias. Una vez dicho esto, entonces lo que se hace para generar el modelo de regresión es construir un par de ecuaciones normales un sistema de ecuaciones normales que se resuelve empezando por la pendiente. En este caso, esa pendiente la vamos sin meternos mucho en la solución del sistema de ecuaciones, definimos la fórmula de cálculo. La pendiente la vamos a definir haciendo la división entre algo que llamamos suma de cuadrados corregida del producto cruzado XY. Y esa suma de cuadrados corregida no es otra cosa que la sumatoria del producto de cada par de datos X y Y menos la sumatoria de la variable X multiplicada por la sumatoria de la variable Y entre el número de datos. Todo esto yo lo voy a dividir entre algo que se llama suma de cuadrados corregida de X. Y en este caso, pues eso equivale a la sumatoria de X cuadrada menos la suma de X al cuadrado, todo eso entre N. Una vez que ya tengo la pendiente generada, entonces voy a calcular el valor de la ordenada al origen.
Y esa ordenada al origen la vamos a generar restándole a la media de Y el producto de la pendiente recién calculada por la media de X. Entonces, una vez que ya tengo mi ordenada al origen, mi pendiente, pues ya estaré en condiciones de conocer el modelo ajustado de regresión. Que una vez que nosotros tenemos el modelo de regresión, entonces podemos utilizarla para estimar el valor de la variable dependiente de Y bajo diferentes valores de la variable independiente X. Con esos pronósticos o estimaciones es con lo que nosotros vamos a construir la recta de regresión. Aquí hay que tener mucho cuidado. Esa recta de regresión nosotros la podemos construir procurando que todos los pronósticos que hagamos los hagamos tomando en cuenta nada más el rango de valores observados de X en este caso, ¿sí? Si yo hago algún pronóstico para mi variable Y dándole a X un valor que se sale del rango observado, pues entonces no es seguro que el pronóstico sea apropiado. Entonces, mi modelo de regresión, como ya lo mencionaba antes, pues será entonces de forma general Y igual al valor que obtengamos de la ordenada al origen más el valor de la pendiente por el valor X para el cual quisiera yo hacer mi pronóstico. Y la recta de regresión que vamos a construir a partir del modelo haciendo todas las sustituciones posibles en X, pues será, ya lo habíamos mencionado antes, algo parecido a esto. Una recta que pasará exactamente la mitad exactamente en el centro de todos los valores observados. Ahora, una vez que ya construimos el modelo de regresión, pues es necesario que se realicen algunas pruebas sobre los coeficientes de regresión. En este caso, hay una prueba muy especial que se llama prueba de significación de la regresión. Y esta prueba tiene que ver precisamente con la pendiente del modelo de regresión. Aquí recuerda que una prueba de hipótesis, una hipótesis es una suposición o una afirmación acerca del valor de algo. Y cuando hablamos de una prueba de hipótesis, pues estamos hablando que nosotros queremos probar que esa suposición o esa afirmación que hacemos, pues es correcta. Entonces, en este caso, hablando específicamente de una prueba de hipótesis llamada significación de la regresión, pues la vamos a utilizar cuando nosotros deseamos probar que no hay relación entre las variables X y Y. Si no hay relación entre X y Y, entonces estaríamos hablando de que la relación entre esas dos variables es nula o inexistente. Y ya unas diapositivas atrás habíamos mencionado que nosotros en regresión tenemos tres tipos de relación entre X y Y. Vamos a hablar de la relación positiva, de la relación negativa y de la relación nula. La relación nula es cuando no se observa relación lineal y la representamos como una pendiente igual a 0. Entonces, hablar de la significación de la regresión es hablar de suponer que la pendiente vale 0. Y nuevamente repito, si yo digo que la pendiente vale 0, pues estoy diciendo que mi variable X, cualesquiera que sea, no tiene relación con Y. Pero siempre, junto con la hipótesis nula, tenemos que plantear una hipótesis alternativa que definimos como H1 y es una afirmación contraria la que tenemos que plantear aquí. En este caso, mi hipótesis alternativa o contraria sería decir que la pendiente es diferente de 0. Y esto quiere decir que X sí tiene relación con Y. Si la pendiente es diferente de 0, eso quiere decir que cuando yo muevo
a X, Y se mueve. Acuérdate que definimos la pendiente como el cambio que hay en Y por cada unidad de cambio que hagamos en X. Entonces, en este caso, pues el hecho de que la pendiente tenga algún valor cualquiera, un valor positivo o negativo, implica que X sí está afectando a Y. Entonces, para probar esas hipótesis, pues hay que seguir un procedimiento de 6 o 7 pasos que empieza precisamente planteando las hipótesis. El siguiente paso para completar esta prueba es establecer algo que llamamos nivel de significancia. Ya lo habíamos platicado esto en el tema anterior. El nivel de significancia lo podemos definir de manera simple como la probabilidad de error que yo estoy dispuesto a tolerar en mi estimación o en este caso en mi prueba de hipótesis. Y habíamos mencionado que ese nivel de significancia puede ser cualquier valor entre 1 y 10%. Para esta prueba de significación, la recomendación es que sea pues del 5% o del 1%, esto por una restricción que hay con respecto a unas tablas que necesitamos. Bueno, antes de que se nos pase aquí, nosotros cuando planteamos las hipótesis tenemos dos opciones. ¿Puedo rechazar la hipótesis nula? Si yo rechazo la hipótesis nula, esto quiere decir que la alternativa es verdadera y por lo tanto voy a decir que X sí tiene relación con Y o que X sí tiene importancia al explicar la variabilidad de Y. Si yo no rechazo la hipótesis nula, eso quiere decir que es verdadera. Entonces, eso significará que X no tiene relación con Y. ¿Okay? Bueno, esa es como la recomendación para hacer la interpretación que podríamos nosotros hacer a la hora que decidamos rechazar o no rechazar la hipótesis. Bueno, continuamos entonces. Ya planteamos las hipótesis, ya establecimos el nivel de significancia. Ahora hay que construir algo que se llama análisis de varianza. Ese análisis de varianza lo utilizamos para trabajar, para obtener el estadístico de prueba. El estadístico de prueba es el valor muestral que nosotros vamos a utilizar para asegurarnos de que la hipótesis que hemos planteado, la hipótesis nula, es verdadera o falsa. Y en este caso, ese estadístico de prueba es algo que llamamos razón de varianzas y lo definimos como F. Esta razón de varianzas hace un análisis de la variabilidad que tenemos en Y, que es provocada por la variable X y por otros factores que son aleatorios. Entonces, en este caso, ese análisis de esos dos varianzas las vamos a representar o a realizar en esta tabla. En primer lugar, la primera columna la llamamos fuentes de variación y aquí nosotros estamos indicando los dos tipos de variación que se pueden presentar. Fíjate, decimos que estamos haciendo un análisis de la variabilidad en Y, que es provocada por la variable independiente X. Entonces, mi primera fuente de variación es la variación provocada por la regresión, que esa regresión no es otra cosa que mi variable X. Y además estamos hablando de que hacemos un análisis de la variabilidad en Y, también provocada por otros factores que se consideran aleatorios. Entonces, a esto que llamamos error es la segunda fuente de variación, factores que se consideran aleatorios. Son mis dos fuentes de variación que voy a trabajar, el error y el total. Perdón, la regresión y el error. Luego, este total, pues no es otra cosa más que la suma de estas dos variaciones. Es mi variación, como su nombre lo dice, variación total.
Entonces vamos a tener que calcular algo que llamamos suma de cuadrados de regresión, suma de cuadrados de error y suma de cuadrados de total. Esto me representa la variabilidad total provocada por la variable X, por la regresión, la variabilidad total provocada por el error, y esta sería la variabilidad global, la variabilidad total, la suma de estas dos. ¿Okay? Luego vamos a calcular algo que llamamos grados de libertad, que en este caso, los grados de libertad para la regresión vamos a definirlos como 1 simplemente. Esto se refiere a que estamos trabajando con una sola variable X, por lo tanto, los grados de libertad de la regresión serán nada más 1. En el caso de los grados de libertad del error, vamos a obtenerlos haciendo la resta del tamaño de la muestra menos 2. ¿Por qué menos 2? Pues porque son dos coeficientes los que hemos trabajado, estimado, beta 0 y beta 1. Por eso son 2 grados de libertad. Y luego los grados de libertad del total, pues será la resta del tamaño de la muestra menos 1. Y esto tiene que ver con la forma en que se recopilan todos los datos. Tiene que ver con la cuestión de del muestreo, del tipo de muestreo que se haya utilizado para recopilar los datos. Bueno, una vez que ya tengo grados de libertad, hay que calcular los cuadrados medios. Los cuadrados medios no es otra cosa que la varianza o la variabilidad. Y en este caso, cuadrado medio de la regresión, cuadrado medio del error, pues son las varianzas que yo voy a comparar. El cuadrado medio de la regresión lo voy a obtener dividiendo la suma de la regresión entre sus grados de libertad. Cuadrado medio del error será suma de cuadrados del error entre sus grados de libertad. ¿Okay? Y una vez que ya tengo mis dos tipos de varianza, pues voy a generar lo que definimos como estadístico de prueba. Voy a generar mi razón de varianzas, que en este caso, cuando decimos que es una razón de varianzas, pues en realidad es una división. Voy a dividir cuadrado medio de regresión entre cuadrado medio de error. No puedo hacer diferencia de varianzas porque podría correr el riesgo de obtener una diferencia negativa. Y al estar hablando de varianzas, pues no podemos tener valores negativos. Por eso es que la comparación de las varianzas se hace en términos de razón de varianzas. Si la razón de varianzas, si f resulta un valor mayor que 1, pues entonces estaremos diciendo que hay más variabilidad provocada por la regresión que por el error. Si es menor que 1, entonces estaríamos diciendo que la mayor cantidad de variación que se presenta está provocada por el error. Y en ese caso, pues estaríamos diciendo que la variable X no tiene mucha relación con Y. Pero bueno, eso más adelante lo vemos en el ejemplo. Una vez que ya tengo mi tabla, para completar la tabla del análisis de varianza, ya vimos cómo calcular grados de libertad, cuadrados medios y valor F. Pero nos falta definir de manera más especial las sumas de cuadrados, más detallada. En este caso, la suma de cuadrados de la regresión la vamos a obtener multiplicando el valor estimado de la pendiente del modelo de regresión por la sumatoria del producto de X por Y menos el tamaño de la muestra por la media de X por la media de Y. Todos estos datos se supone que ya los tenemos previamente porque tuvimos que obtener una serie de sumatorias y promedios para poder encontrar los coeficientes de regresión. Entonces, la suma de regresión, ahí está, sería después, tendría yo que calcular la suma de cuadrados del error. La suma de cuadrados del error la voy a obtener haciendo la diferencia del total menos la regresión. Aquí yo tengo un problema. No puedo calcular directamente la suma del error, la suma de cuadrados del error, porque pues ese error lo definimos como variabilidad provocada por diferentes factores que se consideran aleatorios, pero no me dicen cuáles son esos factores, yo no sé
y tampoco puedo identificar cuáles son esos factores aleatorios. Entonces, la única opción que tengo para encontrar la suma de cuadrados del error es por diferencia, mi variación total menos la variación de la regresión. Y en este sentido, entonces, pues, después de calcular la suma de cuadrados de la regresión, tengo que venir a calcular la suma de cuadrados del total para después obtener el error. Y la suma de total lo vamos a generar haciendo la sumatoria de todas las observaciones de y al cuadrado menos la sumatoria de y, toda ella al cuadrado y dividida entre n. Entonces, ahora sí, una vez que ya tengo calculadas todas las sumas de cuadrados, grados de libertad, cuadrados medios, valor f, todos mis resultados, yo tengo que representarlos en esta tabla que llamamos tabla de análisis de varianza. Y una vez que ya tengo la tabla de análisis de varianza, pues lo que sigue es determinar el valor crítico f. Ese valor crítico es como una especie de punto de referencia que yo voy a utilizar para comparar contra este valor crítico a mi valor de prueba, a mi valor f que obtuve en el análisis de varianza. Para encontrar este valor crítico, yo necesito utilizar una tabla que se llama tabla de valores de la distribución f, y pues una vez que ya tengo yo esa tabla, necesito identificar el nivel de significancia que establecimos al principio. Voy a identificar los grados de libertad de la regresión y los grados de libertad del error. Y una vez que ya tengo ese valor de crítico, entonces ahora sí puedo hacer la comparación entre valor de prueba, valor crítico para tomar la decisión. Aquí, para poder hacer esa comparación, pues yo tengo que establecer una regla de decisión que siempre va a estar planteada en función de la hipótesis nula. Yo voy a rechazar la hipótesis nula si mi valor de prueba, la F que obtuve en la tabla de análisis de varianza, es mayor que la F crítica. Aquí vale la pena recordar que planteamos la hipótesis nula, dijimos que la pendiente era igual a 0, y en la alternativa dijimos que la pendiente es diferente de 0. Y si se me hace complicado interpretar la regla de decisión a partir del puro criterio, lo que puedo hacer es utilizar la gráfica de la distribución F para tomar mi decisión. La gráfica de la distribución F es una curva que no es simétrica, toma valores desde 0 hasta infinito. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer es, en esta gráfica, ubicar el nivel de significancia en el lado derecho de la curva, es en esta zona. Aquí está mi nivel de significancia, y acuérdate que dijimos que el nivel de significancia es la probabilidad de error, probabilidad de equivocarnos, ¿sí? La probabilidad de rechazar erróneamente nuestra hipótesis nula. Y en ese sentido, pues, esta zona la definimos como zona de rechazo. Y todo lo demás, todo el área restante de la curva, la definimos como zona de no rechazo. Aquí nosotros estaríamos aceptando la hipótesis nula. Le decimos zona de no rechazo porque en realidad la hipótesis nula no se puede aceptar. Una muestra no es evidencia suficiente para decir que la hipótesis nula es verdadera. Entonces, lo mejor que podemos hacer aquí es decir que no rechazamos. Entonces, por ejemplo, si yo veo que mi valor de prueba es mayor que mi valor crítico, acuérdate, aquí está mi valor crítico, entonces mi valor de prueba, si cae dentro
de este lado está cayendo en la zona de rechazo y yo puedo decir con toda confianza que rechazo la hipótesis nula. Pero si mi valor de prueba cae en el otro lado, aquí, en esta parte, en cualquier punto dentro de esta zona de no rechazo, entonces mi decisión será no rechazar la hipótesis nula. Si no rechazo la hipótesis nula, puedo considerar que podría ser verdadera. Pero si rechazo la hipótesis nula, entonces digo que es falsa. Y para poder hacer esto, pues ya una vez que yo apliqué mi criterio de la regla de decisión, pues tengo que tomar esa decisión. Y esa decisión tengo que hacerla en función de la hipótesis nula. Repito, mis únicas decisiones van a ser, ¿se rechaza la hipótesis nula o no se rechaza la hipótesis nula? Y después de tomar la decisión, yo tengo que hacer una conclusión o una interpretación de los datos. En este sentido, esa conclusión la tengo que plantear en función de la hipótesis alternativa y tomando en cuenta el nivel de confianza que estoy dándole a la prueba. Acuérdate que si decimos que tenemos, por ejemplo, un nivel de significancia de 5%, entonces el nivel de confianza será 95%, son complementarios. Y en este caso, entonces, repito, mi conclusión tengo que hacerla en función de la hipótesis nula, que ya por ahí previamente en el planteamiento de las hipótesis te decía yo cómo hacer la conclusión si rechazamos o no rechazamos las hipótesis nulas. Bueno, por último, vamos a trabajar con los coeficientes de determinación y de correlación. Estos coeficientes son herramientas que me van a permitir verificar que el modelo que yo estoy construyendo tenga un buen ajuste a los datos que estoy analizando. Específicamente, el coeficiente de determinación me permite medir la proporción de variabilidad en Y que está estadísticamente explicada, controlada o provocada por la variable X, que fue incluida en el modelo de regresión. En palabras más simples, nosotros estamos hablando de que cuando observamos la variable dependiente Y, pues es una variable aleatoria, entonces, valga la redundancia, va a tener variabilidad y en ese sentido, de toda la variabilidad que tiene Y, nosotros con el coeficiente de determinación estaríamos viendo qué tanta variabilidad en Y es provocada o controlada por la variable X. Y para obtener ese coeficiente de determinación, pues vamos a hacer la división de la suma de cuadrados de regresión que obtuvimos en la tabla de análisis de varianza entre la suma de cuadrados del total. En este caso, este coeficiente lo estamos manejando aquí. Puede tomar valores de 0 a 1 o de 0 a 100, ¿sí? Entre 0 y 100, perdón, o 0 y 1. No puede ser igual a 0 porque si fuese igual a 0, estaríamos diciendo que solo hay variabilidad aleatoria y eso no es cierto. Siempre vamos a tener variabilidad provocada por la variable X y variabilidad provocada por factores aleatorios. Tampoco puede ser igual a 1 o a 100 por lo mismo. Si fuese igual a 1, pues estaríamos diciendo que la variación en Y es provocada nada más por la variable X, que no hay variación aleatoria. Eso no es cierto. Siempre vamos a tener variabilidad de los dos tipos. Aquí lo importante sería que el valor resultante de esto, nosotros lo que buscamos es que la variable X sea la que provoque la mayor cantidad de variabilidad en Y. Entonces, hablar de que mi modelo es
un buen modelo, un modelo que se ajusta de forma adecuada a los datos, pues eso yo lo voy a poder decir cuando mi coeficiente de determinación sea un valor cercano a 1 o al 100%. Tú lo puedes expresar de esas dos formas. El coeficiente de determinación podemos expresarlo como decimales o como porcentajes. Y de preferencia, pues te digo, tiene que ser un valor alto. Ahora, el coeficiente de correlación, pues me sirve para medir el grado de relación lineal que tengo entre las variables X y Y. En este caso, pues se supone que nosotros estamos asegurándonos de que también la variable X es una variable aleatoria y estamos hablando entonces de que las dos variables X y Y son variables aleatorias ambas que se distribuyen de manera conjunta. Es decir, estamos asumiendo que sí están relacionadas. Así que el coeficiente de correlación me va a medir el grado de relación que hay entre las dos variables y lo vamos a obtener simplemente haciendo la raíz cuadrada del coeficiente de determinación. En este caso, algo bien importante, fíjate, estamos diciendo que el coeficiente de correlación toma valores entre 0 y 1, no, perdón, entre -1 y 1, ¿sí? Así. Bueno, ahí está. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado. Hacer la raíz cuadrada del coeficiente de correlación implica que yo voy a generar dos valores, dos raíces, una positiva, una negativa. Y tú vas a tomar el resultado que sea adecuado. ¿Cómo vas a saber si tienes que tomar la raíz cuadrada, la raíz positiva o negativa? Bueno, pues esto va a ser dependiendo de cómo haya sido la pendiente de tu modelo. Si la pendiente de tu modelo fue negativa, entonces el coeficiente de correlación es negativo. Si la pendiente fue positiva, entonces el coeficiente de correlación es positivo. Y en este caso, pues lo que me están diciendo aquí es que mientras más cercano sea a -1 o 1 mi coeficiente de correlación, se dice que la relación entre las dos variables pues es más fuerte. Ya por ahí al principio mencionábamos, si mis valores observados se adaptan a la recta de regresión, están sobre la recta de regresión, pues se habla de que la correlación es perfecta. ¿Cuándo va a ser perfecta la correlación? Pues cuando R sea igual a 1 o -1. Bueno, por mi parte eso es todo. Muchas gracias. Espero